Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Les habla Félix Gómez desde Sydney, Australia, y esta vez tengo una invitada muy especial que es la psicóloga María Elena Garazzini desde la ciudad de Bogotá, Colombia. María Elena tiene una extensísima trayectoria en el campo de la psicología, la llamada psicología del bienestar, específicamente en psicología positiva también, que es una extensión, y también en logoterapia. Ha sido una investigadora en el campo y bueno, actualmente se mueve como ciudadana entre varios mundos, en proyectos en México, actualmente en Colombia y en Venezuela. Hola María Elena, bienvenida y un gusto conocerte. Gracias por aceptar la invitación de hoy. Félix, un gusto de estar aquí. Además, qué delicia que nos estemos comunicando desde Australia hasta Colombia, teniendo en el corazón pues a todos nuestros compatriotas venezolanos que están en todo el mundo. Muchísimas gracias. María Elena, una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu trayectoria, el hecho de que has sido una investigadora y que has estado estudiando profundamente el trabajo de Víctor Frank. Y para quienes no conocen a Víctor Frank ha sido una de las figuras más interesantes e influyentes en el siglo XX. Y me atrevo a decir que su trayectoria está influyendo incluso en el siglo XXI a través de su planteamiento, y también yo creo que algo sumamente importante, la vida de Víctor Frank, de este psicólogo que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que realmente dejó un trabajo que fue ha sido impresionante, ¿no? Y antes de darte la palabra, yo creo que como estábamos antes de iniciar el programa, yo lo veo así, lo siento de esta manera. Creo que estos son tiempos extraños, tiempos donde estamos viviendo unas transiciones que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos viviendo, en la inmensa mayoría, en medio de una gran confusión. Y no es únicamente por la pandemia, creo que se están moviendo unas placas que influyen lo que en la psicología social se llaman las fuerzas situacionales. Las fuerzas situacionales son esos macro contextos que no controlamos, aunque nos digan que sí podemos controlar todo y que la vida es únicamente la mente, y no es así. Contexto social, político, geopolítico, poder de grandes corporaciones que van más allá de lo que nosotros podemos decidir, poder político, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que hay un campo que me parece que es yo lo llamo así, el refugio, donde necesitamos convocarnos y donde necesitamos comenzar a habitar, que no es el exilio, sino que se llama la conexión con uno mismo. Llámelo cada quien como quiera llamarlo. Y en ese sentido creo que Víctor Frank, a través de sus libros y de sus enseñanzas y el trabajo con la logoterapia, tiene mucho que decirnos. Dicho esto, quería comenzar preguntándote, desde tu perspectiva, ¿qué te ha aportado el trabajo de Víctor Frank y qué es la logoterapia? Comenzando con un principio básico. Bueno, voy a hacer puntual y extensa al mismo tiempo el porqué de la logoterapia en mi vida, ¿no? Incluso te cuento una anécdota que cuando yo llegué aquí a Bogotá y me acerqué a las personas del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia, le comento a la coordinadora, le digo, la logoterapia y yo nos estábamos buscando y nos encontramos aquí en Bogotá. A ella le pareció eso tan significativo que lo puso como uno de los testimonios en la página web del Instituto Colombiano de Logoterapia, ¿no? Porque tiene que ver con la palabra búsqueda, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que estoy buscando? Que tengo años de estudio como psicóloga, tengo, bueno, todo lo que alguien puede estudiar por la carrera académica, licenciaturas, especializaciones, doctorados, porque además tuve la locura de estudiar un primero y después un segundo, o sea, pero había una búsqueda que tenía que ver con algo más profundo del ser humano, que no solamente era estudiar como el comportamiento, el ver cómo podía yo apoyar en cambios y en algunas problemáticas escolares, organizacionales, comunitarias, ¿no? Entonces, me di cuenta y además me di cuenta de que necesitaba estudiar más logoterapia estudiando ciencia del bienestar o psicología positiva. Quiero empezar desde allí, porque en la última versión de la teoría del bienestar de la psicología positiva se plantea que toda persona, ser humano,
comunidad, familia, grupo humano en general, debería trabajar en 5 elementos y un eje transversal para tratar de promover su bienestar personal y colectivo. Uno es el cultivo y reconocimiento de las emociones positivas que hay en su vida, de valorar lo que sí ahí sí tiene. El segundo tiene que ver con el reconocimiento de las experiencias óptimas. Cada persona, hay actividades que lo retan y lo enganchan, descubrir cuál es esa actividad y ser muy bueno en eso y que eso sea fuente de bienestar para ti, que esa actividad para unos puede ser algo manual, para otros puede ser algo intelectual, para otros puede ser algo físico, pero cuidar esas actividades que son muy importantes para mí. El tercer elemento tiene que ver con las relaciones interpersonales y el cuidado de los vínculos, que no sean ansiosos ni evitativos, sino sanos e interdependientes, donde podamos hacer buenas negociaciones. Y el cuarto elemento tiene que ver con el sentido de vida, o meaning, que lo definen desde Norteamérica, y ahí lo que decían es que nuestras fortalezas las debíamos poner al servicio de los demás, en grandes causas, en grandes legados. Y ese tema a mí siempre me llamó la atención, pero sentí que en el marco conceptual de la psicología positiva, a pesar de que uno de sus antecedentes es la logoterapia o terapia del sentido, el conseguir el sentido de la vida en cualquier circunstancia, incluso en circunstancias adversas, no estaba bien desarrollado en la teoría de la psicología positiva. Yo necesitaba profundizar más sobre él. Y después está el último elemento que tiene que ver con los logros y la determinación, y los logros individuales y ser perseverante y poder es el último elemento de ellos lo llaman elemento del PERMA para los que están viendo, porque la P es de Positive Emotion, la E es de Engagement o experiencias óptimas, la R es de Relationships o relaciones interpersonales, la M es de Meaning y significado, y la A es de Achievement o logros. Esa es la teoría del bienestar, y hay un estudio muy profundo en cada uno de estos temas con autores, etcétera, y un eje transversal que ellos dicen, toda persona como carta de presentación y profundización en su autoconocimiento debe saber cuál es su perfil de fortalezas del carácter. Los pioneros de la psicología positiva hicieron un estudio, pero que le roncan los motores durante 2 años estudiando fortalezas del carácter en todos los países del mundo, libros sagrados, filósofos, y armaron una clasificación de fortalezas del carácter. Entonces eso está todo. El que maneja ciencia del bienestar o psicología positiva maneja muy bien todo eso, pero a mí me tocaba en muchas oportunidades trabajar el elemento del meaning o del significado, y yo decía, con lo que yo tengo en los libros de psicología, yo tengo que estudiar logoterapia, porque esto viene de allí, porque el gran padre de esto es Víctor Frank. Entonces yo me decido a estudiar logoterapia porque siento que ahí hay un vacío y una cosa de que hay una dimensión del ser humano que no estamos estudiando a profundidad. Pues resulta que Víctor Frank sí, entonces me voy a Víctor Frank. Todo el mundo sabe que Víctor Frank, que ya era un psiquiatra y un neurólogo cuando entra a los campos de concentración de Auschwitz, eso es importante saber, él ya tenía una formación médica y como neurólogo, y por eso él, dentro de los campos de concentración, pues puede entender el sufrimiento humano, el comportamiento humano, el relacionamiento humano, desde una mirada de formación en comportamiento humano que él ya tenía. Pero claro, nadie había estado sometido a sufrimiento individual y colectivo como pasó en los campos de concentración. Entonces, él buscando apoyar a los otros, dice, caramba, qué difícil es asumir el sufrimiento que no controlamos, porque además él en su teoría habla de sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario. El sufrimiento necesario es el sufrimiento natural, cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes una pérdida de alguien querido, cuando sucede algo que para cualquier ser humano. ¿Cuál es el sufrimiento innecesario? El de los condicionamientos, el de los deber ser, el de las apariencias, el de que tiene mucho que ver con exigencias sociales y casi que irrespeto a las diferencias individuales. Entonces él dice, tengo que distinguir, entonces, ¿cómo hago inclusive para poder lidiar con el sufrimiento que no puedo controlar y además es el natural, como te digo, ante la pérdida de seres queridos? Entonces dice, hay que desarrollar y trabajar en la dimensión no ética o la dimensión espiritual, que es esa necesidad que yo tengo de buscar un sentido a mi vida. Él dice que de manera natural los seres humanos tienen esta dimensión no ética, pero que lo interesante es que esa dimensión no ética no se enferma, sino que está dormida y hay que despertar y hay que de alguna manera reflexionar, y con el intelecto y mi capacidad de hacerme preguntas sobre el mundo en interacción con otros, yo logro despertar. Entonces, mira, inclusive hay trabajo con adictos, hay trabajo con personas con diferentes patologías, trabajando con logoterapia, diciendo, esta persona tiene un padecimiento, es real, yo puedo inclusive clasificarlo, puedo medicarlo, pero yo tengo que trabajar en su dimensión no ética,
y digamos, los centros más exitosos de recuperación de adictos, de dificultades, se basan muchos, por ejemplo, del trabajo con los 12 pasos o todas estas cosas que están en estas grandes comunidades terapéuticas, rescatan mucho esta dimensión no ética. Yo dije, aquí está, tengo que aprender más de la dimensión no ética, tengo que aprender más del sentido de vida, y tengo que aprender más. Él dice que hay que acompañar al otro a desarrollar el coraje. Mira qué palabra tan interesante. Hay que desarrollar el coraje de enfrentar las situaciones de sufrimiento profundo. Y ahí estoy allí y te acompaño a hacerlo, pero al día siguiente te pongo una pequeña tarea para que con el sufrimiento y el dolor puedas incluso, ellos hablan de, muchas veces cuando uno está sufriendo, uno se pone hiperreflexivo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me habrá pasado a mí? La estoy pasando muy mal. Entonces te pones hiperreflexivo y te centras. Entonces ellos hablan de reflexión. Vamos a ver qué otras partes de mi vida sí están funcionando. Déjame ver quién hace falta ayudar que también esté sufriendo. O sea, salgo de mí y desarrollo coraje para valorar lo que tengo, para ayudar a otros, y mientras voy avanzando pues en mi duelo y en mi dificultad. Entonces de ahí en adelante salen una serie digamos, de técnicas, de trabajos individuales y grupales, pero lo que aporta Víctor Frank es un profundo reconocimiento de que el hombre tiene una dimensión física, el cuerpo con todo su funcionamiento físico, que algunas veces pues podemos tener una taquicardia cuando nos enfrentamos a una realidad que sobrepasa mis recursos, ¿ok? O sea, el cuerpo es capaz de funcionar como cuerpo y hay que atender el cuerpo, ¿ok? Hay que atender el cuerpo a nivel físico y a nivel psicológico, porque hay también mucha somatización de muchas cosas. Hay una dimensión psicológica que tiene que ver con las emociones y el funcionamiento de la psique, que reacciona ante distintas realidades y que se relaciona con, digamos, también con algo de lo psicológico y la capacidad de generar creencias, actitudes, etcétera. Pero él habla de que sobre todo eso está la dimensión no ética o espiritual, que es esa que te moviliza, que te hace sentir y encontrar, y hay muchos ejercicios, como tú decías bien, para encontrar el para qué. El para qué de esto que me está pasando, inclusive, imagínate tú si en esta situación de pandemia y de confinamiento y de cambios mundiales no tenemos que trabajar en el para qué. Es increíble cómo desarrollando para qué individuales, en pequeños grupos, colectivos, podemos llegar a generar nuevas ideas, nuevas formas de relacionarnos, aprender de lo sucedido. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces está agarrando muchísimo auge el que las personas desarrollemos la dimensión no ética, y es esa dimensión que se desarrolla, según Víctor Frank, en lo que llama él comunicaciones existenciales. La vida está llena de comunicaciones instrumentales, vamos para acá, mueve allá, organiza, vamos a hacer esto, que te sirven para funcionar en la vida, pero la comunicación existencial es cómo te sientes, qué quieres hacer, dónde quieres colaborar, ¿Cómo crees tú que puedes hacer esto ahora? ¿Qué has aprendido de esto que te sucedió? O sea, son preguntas que llevan a entender muy bien quién soy yo, a adaptarme a las situaciones y a desarrollar este tema que te digo del coraje. Te estoy dando un panorama muy amplio, como que en los elementos básicos. Y bueno, incluso yo te digo, ¿qué es lo primero que uno hace? Leerse la vida de Víctor Frank. Además, los que estudiamos logoterapia, no nos leemos la vida de Víctor Frank porque hay gente que dice, ay, no, yo no me voy a leer eso porque eso es muy duro. Depende. Yo me lo leí hace muchos años y esa fue mi sensación. Ahora lo leo tratando de entender y de buscar sentidos, entonces resulta que un buen manejo del humor es una búsqueda de sentido. Imagínate tú en un campo de concentración que tú puedas hacer eso. Un buen manejo de la apreciación de la relación con el otro, así estemos los dos muy mal, el apreciar las relaciones, y hay una serie de las reflexiones. Entonces, claro, cuando lo lees dirigido, encontrando los elementos de la logoterapia que se desprendieron de la vida de Víctor Frank, dice, ah, eso tiene sentido. Y como último, Félix, un poco para completarte esta idea, yo siempre cuento esta anécdota. Cuando Víctor Frank sale de los campos de concentración, él tiene la necesidad de contar lo que le pasó, porque él dice que narrar lo sucedido sana, o sea, la narración me sana. Entonces, habían 3 secretarias que se rotaron durante una semana para tomarle nota de todo lo que él iba contando para convertir después eso en un libro autobiográfico. Y él empezaba a contar y de repente entraba en llanto profundo, tenían que parar las secretarias y él lloraba, 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 descansaba, decía, bueno, aquí estoy, la gente, y seguía. Y después seguía narrando, narrando, y de repente también llegaba un momento en que necesitaba ponerse en posición fetal
para autocontener todo ese dolor, se quedaba en posición fetal mucho rato. Él decía, espérenme, aquí estoy, denme tiempo. Él después entonces se abría y seguía narrando, ¿no? Entonces te cuento esto como narrar sana, narrar el sufrimiento sana, entenderlo, poderlo elaborar, escribir y después conseguir un para qué. Entonces doy esto porque también uno trabaja con muchos de testimonios de víctimas, pero no simplemente para conseguir un culpable, sino porque la narración sana y para poder conseguir un para qué tienes que narrar, ¿no? Entonces te dejo todo esto para que la gente que le interese la logoterapia también se enamore y ve cómo se empieza a estudiar un poco este tema, ¿no? Fíjate que ahí, escuchándote, hay dos elementos, hay varias cosas que me vienen a la mente. En una ocasión le escuché estaba en una formación con uno de los alumnos de Milton Erickson más interesantes, que es Stephen Gilligan. Y Stephen Gilligan nos contaba en una ocasión que él, cuando era un estudiante universitario, él y sus amigos fueron a ver a Víctor Frank en una conferencia, que es la Psychotherapy of the Evolution, que habían aproximadamente 10.000 personas de todo el mundo en esa conferencia. Y Víctor Frank comentó una anécdota, y es que en una ocasión él estaba tratando, eran las 4 de la mañana en pleno invierno, y lo sacan a todos ellos del lugar donde estaban durmiendo, para que fueran a trabajar. Y en una de esas, el compañero que tenía delante estaba tan débil que se estaba cayendo. Y él trataba de, con la poca fuerza que tenía, de levantarlo, porque si se caía lo iban a matar. Cuando él sintió de repente un golpe en la nuca, y cuando él lo que relata, según lo que relata Gilligan, o nos relataba, es que él iba cayendo, él sintió como si estuviera en cámara lenta. Y cuando él cae en la nieve, que ve la sangre adelante, porque lo habían herido, él lo que hizo fue, primero que sintió un terror enorme, pero él cerró los ojos y se imaginó. Eso me impactó muchísimo. Cerró los ojos y se imaginó dando enseñanzas en un futuro acerca de lo que él estaba viviendo. Imagínate la dimensión de ese hombre. Pero en medio de eso, te podrás imaginar el silencio que ocurrió en la conferencia. Y estamos hablando de lugares donde colocaban a 10.000 personas, que es una de las conferencias más grandes del mundo, que se da cada 4 años en Los Ángeles. Bueno, el silencio que se dio cuando él contó eso, cuenta Gilligan, fue tan impresionante. A él lo impactó mucho como estudiante de psicología, y fueron 3 minutos de ovación. Bueno, o sea, la dimensión de este hombre. En cuanto, porque no es que lo escribió desde un doctorado o desde una parte académica, es que lo vivió, y eso hace una diferencia enorme, que es lo que yo he visto, por ejemplo, mi experiencia de trabajo con refugiados de Camboya, Afganistán, incluso Europa del Este, gente que ha huido y que emigró y que huyó, salió al exilio, o realmente torturados y exiliados. Estoy hablando de realmente exiliados. Es gente que sale realmente huyendo de estos lugares. Y en medio de eso hay 3 palabras que vienen, para ir muy concreto, que es muerte, lo que es soledad y transformación. Hay una de las características que se ha encontrado en mucha investigación acerca de sobrevivientes de traumas, sobrevivientes de catástrofes, que esos procesos en los cuales vamos viajando, hay una muerte. Las muertes no son únicamente muertes físicas, también tenemos muertes que son psicológicas, muertes de identidad. Hay muchos tipos de muerte en un sentido antropológico, pero al mismo tiempo eso nos conecta con otro elemento, que es la soledad. Y una cosa es soledad y otra es aislamiento. La soledad como una experiencia contigo mismo. Aislamiento es cuando la imposibilidad de acercarte al otro cuando quieres hacerlo. Esa es la diferencia, que es importante tenerlo. La soledad no es buena ni es mala, es una experiencia de vida que tenemos a diario. Y hay un tercer elemento, que es el elemento de la transformación, ¿no? Dicho esto como parámetro, si algo hemos estado viviendo los venezolanos a través de ya en 22 años de
de toda esta catástrofe que hemos tenido, creo que esos elementos, porque he visto mucha transformación, he visto mucha muerte, mucha soledad, pero al mismo tiempo he visto mucha transformación, ¿no? Y una cultura en la cual yo siento y yo veo, es mi apreciación, que hay un sector del país que se ha ido transformando, que se ha ido transformando. El lenguaje ya no es de víctima, el lenguaje es de mucho de encontrarle en medio de tanto sinsentido, de tanta tragedia, mucho para qué. Pero tú has tenido una posición privilegiada porque has seguido trabajando en proyectos en Venezuela, has seguido apoyando, pero al mismo tiempo has seguido, incluso en tu terapia, en tu consulta, seguramente has estado continuamente ayudando y apoyando en ese viaje. Total. Transformación, que creo que es alquímico, eso es una metáfora. ¿Cómo ves tú esto que yo te planteo acerca de esta triada? Muerte, soledad y transformación, desde la logoterapia. Sí. Incluso desde la logoterapia, fíjate que hay una tríada negativa, ¿ok? Que es muerte, soledad y culpa. Mira cómo la plantean, ¿no? Hay una tríada positiva que es coraje, fraternidad y esperanza, y está la tríada negativa que es soledad, muerte y culpa, ¿no? Entonces fíjate que porque él dice que en los contextos de la vida, no importa si son contextos muy negativos, muy promedios o contextos donde están pasando muchos elementos positivos en tu vida, siempre hay la tríada negativa y la positiva. Lo que pasa es que la tríada negativa, pues por ciertas circunstancias no controladas, a veces predomina, pero también está la tríada positiva, que hay que... Y además de la tríada positiva y negativa, para contestarte y seguir enseñando de logoterapia, porque te digo que aprender de logoterapia es más generarle curiosidad a la gente, puede ser muy interesante. Frank, dentro de su marco conceptual, producto de su vivencia, donde vivió la tríada negativa y la tríada positiva, dice que en la vida de cualquier ser humano hay el trabajo con el sistema de valores, que es el reconocimiento de que en tu vida siempre está pasando de manera paralela lo que se llaman los valores de creación, que son las cosas que tú haces o das al mundo. Tú haces un trabajo, tú ayudas a fundar una familia, tú perteneces a una fundación, o sea, tú haces cosas, tú haces actividades en las cuales tú eres como el que da hacia los otros, el que hacia afuera hace trabajos, ayudas a criar. Después hay una experiencia y unos valores de experiencia. Tú disfrutas del mundo, tú disfrutas de la naturaleza. Él hablaba mucho de disfrutar un amanecer o un atardecer, inclusive en Auschwitz, eso no se lo quitaba a nadie, porque eso eran cosas que él se daba el permiso de disfrutar, incluso en un campo de concentración. O sea, nadie me podía quitar un amanecer o un atardecer, ¿ok? O cualquier cosa que tuviera que ver con disfrutar, incluso un recuerdo de una música, una obra de arte, una poesía que él se recitara en la cabeza, no, si tenías lo físico, pero siempre había posibilidades de tener experiencias de disfrute, ¿no? O de valores de experiencia. Y el tercer gran elemento que se ve muy desarrollado cuando estás en situaciones de deprivación, de trauma, que tiene que ver con los valores de actitud, y es qué haces con lo que te sucede. ¿Okay? O sea, ¿qué haces con el golpe que te dieron? ¿Qué haces con la tortura que hicieron con tu amigo? ¿Qué haces con la separación que hicieron de tu esposa? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo elaboras? ¿Qué sentido le das a eso? ¿Qué aprendes de eso? ¿Cómo aprendes a manejar el sufrimiento en ese momento donde hay muy poca posibilidad de acción, solamente de elaboración y de transformación? Y aquí voy al tema de la elaboración y la transformación. Pero solamente lo puedes hacer cuando tu vida es integral. Tu vida no es nada más ese acontecimiento que sucedió. Tu vida es el sistema de valores. Tú todavía estás aportando cosas, tú todavía estás disfrutando cosas y tú estás también teniendo una actitud. No, tu vida no es solamente el golpe que te dieron en la cabeza. Entonces, él insiste mucho en que la vida es todo, y si no lo ves todo, pues caes en la tentación de decir, bueno, estoy en una situación de trauma. Les pasó también a los psicólogos que solamente trabajaban estrés postraumático, y resulta que después, trabajando con las propias personas con situaciones de alto impacto y estrés postraumático, se dieron cuenta que había crecimiento postraumático y resiliencia. Eso quiere decir que el proceso de trauma existe, pero también hay una evolución y una transformación, pero tengo que estar allí, tengo que acompañar a la persona, tengo que creer en ella, tengo que darle el tiempo, tengo que fortalecer sus redes de apoyo. Entonces,
esto es todo como un tejido muy particular, porque sí hay la vivencia de la soledad que te permite transformarte, pero sola ella no, se da también porque estás haciendo cosas, porque estás disfrutando cosas y porque estás afrontando dificultades, ¿no? Entonces, cuesta mucho hablar de los procesos psicológicos aislados, porque están pasando otras cosas en tu vida, y Víctor Frank es un maestro de hacernos ver eso, porque todo el mundo hace énfasis en la tríada negativa. ¿Okay? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo ocurrió? No, pero la tríada positiva de fraternidad, coraje y esperanza en los campos de concentración, la fraternidad entre los que estábamos ahí era una cosa llevada a su máxima expresión. Eso de el compañero de enfrente que no se cae, eso en los campos, tú no estás en la calle poniéndole a la gente el brazo, pero en un campo de concentración sí, pero también estás sufriendo en extremo. Entonces, coraje, él dice, yo vi unos actos de valentía propios y ajenos como nunca antes había visto yo actos de coraje. Y también, fíjate que el tema de la culpa, las decisiones, dejé de hacer, no dejé de hacer, me vine para acá, no me vine para allá, hice esto por el otro. Y entonces él habla mucho de la libertad, la responsabilidad, en qué momento decido y soy responsable de cualquier cosa. Y por aquí nos vamos a hablar como de otras temáticas, pero fíjate que es toda la acción humana que ocurre en un momento determinado con, digamos, lo que sería la dimensión negativa, difícil, dura, compleja que está sucediendo, pero también paralelamente el reconocimiento del otro que está allí, del coraje que se tuvo. Entonces, él insiste mucho en que no hagamos análisis simplistas y mirando un solo lado, sino que tomemos todo, y cuando uno aprende logoterapia uno dice, caramba, entonces incluso nos pasa con los estudiantes de logoterapia, pendiente con la tríada positiva, pendiente, porque la tendencia también es que nos pasa con los seres humanos es a estudiar lo duro, lo difícil, lo complejo, ¿no? Pero también están pasando otras cosas allí, pero definitivamente, y para cerrar tu pregunta también, en los campos de concentración y en situaciones traumáticas, por supuesto, ¿ok? Que todo el tema del sufrimiento, todo el tema de la soledad, que permite mucho esa reflexión que va a tu dimensión no ética, te lleva a una transformación. Y estoy de acuerdo contigo, he tenido que atender, como tú bien dices, muchísimos exilados, ¿ok? Perseguidos políticos, porque acuérdate que estoy en Bogotá, donde aquí están la mayoría de las personas que se fueron corriendo de Venezuela, que cruzaron por la frontera y, digamos, pasaron no, y están pasando situaciones muy traumáticas de persecución, de carencias, de dificultad, y están teniendo que redimensionar su vida, están teniendo que apreciar la hija que se pudieron traer o el vecino que aquí lo apoyó y lo está ayudando, está logrando hacer algo. O sea, están en una transformación permanente de lo que yo tenía, yo tuve, yo era, y a lo que ahora puedo ser. Es interesantísimo acompañar estos procesos. Muy duro, porque una de las cosas que hay que hacer es aprender a acompañar el sufrimiento y separar, como te decía, el sufrimiento donde lo que hay que desarrollar es coraje porque no se puede hacer nada, pero eso se mezcla con deber ser, con yo debería, o con que ya yo no puedo hacer, o mi mamá piensa, o yo creo que mi marido. Ahí ya empieza, entonces dices, ya va, esto lo vamos a trabajar de otra manera, porque esto tiene que ver con condicionamientos, con expectativas, con roles, que eso podemos manejarlo de una manera más individual, ¿no? Entonces, por ahí te cuento todas estas cosas para de alguna manera responder tu pregunta. Sí, porque yo fíjate que hay un elemento ahí interesante con lo que tú comentas, que por ejemplo la palabra muerte o soledad son palabras que tienen un fuerte contenido y generalmente se asocian con lo negativo, pero es que es parte del viaje, es nada personal. No importa cuán positivos podamos ser o cuán optimistas podemos ser, parte del viaje. Incluso las muertes no son únicamente físicas. Hay muerte, hay transformación, cambios de identidad y es parte de toda una dinámica que se va moviendo, sobre todo con esto que se conoce como los mecanismos de bregación, es decir, esa capacidad de recursos, esa capacidad de conectarnos con ese lado creativo y al mismo tiempo eh, por ejemplo, habilidades para el vivir, habilidades para el ser, por ejemplo, el amor. A mí me pareció muy extraordinario, por ejemplo, eso de ver el amor como una habilidad que también se construye. No es algo que nace, que es espontáneo, sino que es una habilidad que aprendes a desarrollarlo. Pasa con los padres. Cuando eres padre, desarrollas una cantidad con la práctica que no tenías antes. Dicho esto, al mismo tiempo, eh, ¿cómo se construyen estas habilidades en cuanto al manejarse con una visión de enriquecimiento y de transformación desde la logoterapia?
en Sí, tu opinión. sí, mira, te voy a comentar algo además con la logoterapia, que además en este momento está siendo mi bandera, ¿no? Que tiene que ver con la mejor manera de poder construir un proyecto de vida, de poderle dar sentido a tu vida, de poder darle significado a las cosas que te pasaron y te están pasando, tiene que ver con un proceso individual, pero también tiene que ver con un proceso grupal. ¿Okay? Yo insisto mucho, yo hago logoterapia individual, pero también promuevo mucho la creación de grupos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un grupo de madres que han perdido a sus hijos, si tú tienes un grupo de personas que son exiliadas, si tú tienes un grupo de cuidadores de familiares con cáncer, o sea, tú tienes un grupo de personas que está viviendo una adversidad real ocurriendo en el momento, donde hay esta tríada de muerte, soledad, sufrimiento, transformación, todas esas cosas están pasando. Pero tú estás socializando la perspectiva del otro, la vivencia del otro, los recursos que el otro está sacando en este momento, la manera como la familia ha logrado organizarse, los que están más solos, menos solos, y escucharse entre ellos. Mira, eso lo da muchísimo más que una reflexión individual. La reflexión individual y el crecimiento individual es importante, pero yo he tratado de entender el valor de lo grupal en los procesos de transformación, de resiliencia, de crecimiento Claro, estoy de postraumático, de acuerdo. búsqueda de sentido. Entonces, hay que promover mucho los grupos de reflexión. Y fíjate que son así, son grupos de reflexión. No es que vamos a ir a llorar todos juntos, no, es que vamos a ver, escuchar tu perspectiva, vamos a escuchar la del otro, cuáles han sido tus alternativas, cómo tú de manera creativa, en quienes te han apoyado, ay, a mí no se me había ocurrido nunca llamar a este o hacer esto de tal manera. Entonces, y el buen facilitador logoterapeuta, pues da una palabra, da la otra, valora un punto de vista. Incluso hay una valoración muy alta a las diferencias, no hay una manera de ser. Esta persona en esta circunstancia encontró que esta era su mejor manera de, tú qué hubieras hecho, tú qué aportas, tú qué hiciste, y esta persona le puede sumar el otro. Entonces, como te digo, es esta transformación individual, pero es esta transformación de la escucha, el compartir y el interesarte y el tener curiosidad y sentirte que puedes aportar al otro, y te permite además a ti, hay una cosa que se habla mucho en lo que es el epogé, que es vaciarte, es decir, ok, me voy a vaciar y yo no, a mí no, mira cómo esta persona lo está haciendo y lo hizo, y eso no tiene nada que ver con mi actuación y mi manejo de la realidad, y eso es otro manejo de la realidad que me puede ayudar a ver otra perspectiva, que la puedo integrar o puedo pensar que no es, pero si no escucho esto de manera colectiva, pues entonces esto no va a suceder. Entonces, yo creo, como te digo mucho, en la reflexión individual, que además para algunas personas es producto de lecturas, para otras personas es producto de conversaciones, para otros porque así lo necesitan y así lo solicitan y así están dispuestos a, es producto de terapia. O sea, lo que te quiero decir es que hay distintos, yo no creo que para todo el mundo la solución sea la misma y la manera de enfrentar, pero lo que sí se busca es el tema de yo necesito, ¿okay? Buscar una manera de conseguir un para qué a esto que me permita transformarme de alguna manera y que además yo me sienta bien con esa transformación, ¿no? O sea, yo siento que esto, digamos, me ha llevado a ser una persona con una mente más flexible, más amplia, que además me he vuelto una persona mucho más compasiva. Mira la palabra compasiva, qué interesante, cuando hay vivencias de este tipo, pues desarrollar la compasión también es algo importante, que a lo mejor no la tenía antes. Entonces, entran allí muchos elementos de transformación individual, pero de transformación individual en la relación con el otro, ¿no? Y eso para mí tiene mucho valor. Y de hecho, el trabajo del el cerebro emocional, la parte límbica, ese ser mamífero que tenemos, que compartimos con nuestros compañeros mamíferos del planeta, ¿no? Con las grandes ballenas, con las manadas de leones, es decir, la necesidad de lo social es necesario, es decir, no estamos aquí para nosotros mismos únicamente, estamos aquí también para estar con el otro, para interactuar con el otro, y de hecho los estudios están allí, niños que no se relacionan con otros niños, adultos que no se relacionan con otros niños tienen altos riesgos de sufrir enfermedades mentales. Y pasa igual con ese conectarnos con el otro. Y fíjate que hay un elemento que he escuchado que me da mucho sentido, el arte de la conversación, el conversar.
Yo siempre he insistido que conversar no es una experiencia pasiva, es una experiencia muy activa que transforma y cambia vidas. De ahí, ¿qué tipo de conversaciones hay? ¿Qué conversaciones estoy teniendo todos los días conmigo mismo, pero también con los otros? ¿Cuál es la calidad y cualidad de las conversaciones que yo estoy teniendo? ¿Cómo me impactan esas conversaciones conmigo y con los otros? Yo creo que eso es muy importante en estos tiempos, Marilyn. Definitivamente, y ahí como te comentaba, no recuerdo si fue antes de que iniciáramos el programa o cuando recién nos conectamos, que una de las cosas que uno aprende en logoterapia es a tener con uno mismo y a promover en los grupos lo que Víctor Frank llama comunicaciones existenciales, o sea, comunicaciones que te lleven definitivamente a entender quién es el otro, qué recursos tiene, qué miedos tiene, ¿ok? Qué situaciones difíciles ha atravesado, qué ha aprendido, y todo esto desde una profunda curiosidad de quién es el otro. Yo digo, es imposible que uno conozca al otro ser humano y no le dé curiosidad, ¿ok? Quién es, cómo piensa, qué quiere, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus proyectos de vida, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus traumas, y por ahí nos vamos, ¿no? Y en ese querer conocer al otro genuinamente, pues digamos, es acompañarlo, como bien tú decías, en ese viaje de descubrimiento de quién soy, cómo me transformo y cómo consigo un espacio donde aportando lo que yo soy y lo que yo he logrado aprender a los otros, es que muchas personas consiguen sentido. Porque Víctor Frank dice, sobrevivían aquellos que tenían un para qué. Yo quiero sobrevivir a esto porque yo quisiera unos hijos. O sea, hay un para qué porque yo tenía un proyecto y quería aportar ese proyecto porque yo quiero. O sea, el para qué era el que permitía, y el para qué siempre involucra al otro. O sea, el para qué siempre es algo que es un aporte, que es un legado, que es una contribución. Entonces uno allí, pues conversando con la gente, se da cuenta que la comunicación existencial te lleva a definir ese para qué. Entonces uno dice, por eso es tan importante, por ejemplo, los grupos de apoyo a adolescentes, que están un poco definiendo su identidad. Entonces el trabajo de logoterapia con adolescentes es exquisito. Las personas de la tercera edad que empiezan justamente a retomar toda su vida, a darle sentido a lo que han aprendido, a lo que son, a lo que pueden seguir aportando. Entonces hay grupos muy particulares donde la logoterapia, o porque estás en un periodo crítico de la vida, o porque tienes una realidad difícil común con otras personas, o porque tienes un vacío existencial y caíste en algún tipo, por ejemplo, de drogadicción o en alguna dificultad social, porque precisamente estás todo el tiempo evadiendo eso que tienes dormido, que no has conseguido, que es tu dimensión espiritual. Y empiezas a trabajar con la dimensión espiritual, trabajando también con la dimensión física, porque ya la adicción se generó, porque ya los síndromes de abstinencia también existen. Yo quiero que la gente entienda que estudiar y trabajar con logoterapia y trabajar con la dimensión no ética de la persona no significa para nada ni ignorar ni no trabajar la dimensión física o la dimensión psicológica. De hecho, por ejemplo, como cualquier psicólogo, llega una persona a mi consulta y tiene crisis de ansiedad que no puede controlar y que la paraliza, pues yo la mando a un psiquiatra, tratamos de hacer una medicación muy suave y que se vaya manejando, y empezamos a trabajar elementos de dimensión no ética, y va disminuyendo la medicación que lo ayuda a controlar lo físico, y después entonces deja la medicación y empieza a conseguir un proyecto de vida, empieza a convivir con esa ansiedad que sí está allí, que sí es física, pero que ya yo logro identificar, controlar, manejar, darle un para qué, vivir con ella. Entonces esto es interesante porque es un complemento a la atención integral del ser humano. Que no vayan a creer aquí que nosotros ahora somos magos, que trabajamos con la parte espiritual y hacemos milagros. No, no, para nada. Dentro de la práctica psicológica, pero profundizar y tener información sobre la dimensión no ética, técnicas para trabajarlo y para desarrollar, es sumamente útil porque suma al trabajo integral con el ser humano, ¿no? Eso es una cosa como que sí me gusta mucho aclarar. Fíjate que se está viendo mucho, se ha visto, van a salir mucha investigación, que es necesario. Yo insisto en investigación porque necesitamos investigar para poder, como un mapa importante, y donde yo no veo pelea entre el mundo emocional y el mundo reflexivo. Creo que hay una integración. Es más rico en la medida en que puedes conectarte con tus emociones y al mismo tiempo tienes la bendición de poder reflexionar e integrar ambos mundos, poder danzar entre ambos mundos, integrar
y trascender ambos para poder seguir generando, siendo generativo. Y desde ese marco, a mí me parece que una de las cosas más interesantes, hay una anécdota que te quiero compartir contigo que me parece muy interesante, sobre todo por esta generación esa generación que salió de los campos de concentración, que no solamente son la gente lo asocia con los campos de concentración nazi, también los del Gulag soviético, también los del Medio Oriente, siguen habiendo, hay campos de concentración en el mundo, no han desaparecido, ni nunca han desaparecido. Y siguen existiendo personas extraordinarias que nos siguen regalando con su coraje, con su valentía, maneras de enfrentar el sufrimiento, que es parte del viaje humano. Como decía en El Padrino, nada personal, es parte de la vida, es parte del viaje, está allí. Y hay una anécdota que estuve leyendo, yo soy un aficionado al ajedrez hace muchos años, me encanta la historia del ajedrez. Y hay una historia que me ha fascinado, precisamente preparando un poco para entrevistarte, porque me he dado la tarea de revisar un poquito, ¿no? Y hay una historia que pasó en 1939, cuando las Olimpiadas de ajedrez en Buenos Aires. En ese tiempo, Argentina, especialmente Buenos Aires, era la gran capital del ajedrez. Y ahí se congregan los mejores jugadores del mundo y viajan a Argentina en el 39. Y en eso viaja ahí un joven de 29 años llamado Nato. Y este señor polaco se despide de su esposa y de su niña de 4 años, de su padre y de sus queridos amigos, y va a representar a Polonia. Y bueno, 2 días, cuando llega y comienza el torneo, generalmente el ajedrez y la geopolítica van juntos. Hay una mezcla entre las tensiones políticas, es como los Juegos Olímpicos, lamentablemente los atletas terminan siendo fichas para mostrar de un lado y del otro, bla, bla, bla. Dicho esto, lo interesante es que 2 días después, en pleno torneo, este joven de 29 años, Naxos, estalla en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estalla, desaparecen las noticias, no sabe de su familia. Y un día antes de agarrar el barco para regresar a Europa, siente una intuición, muy kinestésicamente, siente que no debe volver. Y se queda en Argentina con apenas $300, sin hablar español. Y durante 3 años no supo nada de su familia. Y fue interesante porque la manera desesperada como él comenzó, primero trató de empezar a vender cosas para poder conseguir algo de dinero con el poco español que tenía. Y comenzó sencillamente para hacer nombre a jugar ajedrez con los ojos cerrados frente a 40 personas. Y luego se fue a Sao Paulo a hacer lo mismo, lo que se llaman jugadas a ciegas, y batió un récord mundial. Eso hizo que captara la opinión y los periódicos en muchas partes del mundo como una manera de ver, de conectarse con su familia, que estaba vivo, de saber si había una conexión. La historia es que cuando lo entrevisté se quedó en Argentina, no regresó nunca a Polonia, porque su familia la mataron, ¿no? Fue asesinada. Su niña de 3 años, su esposa y sus padres y todos su círculo más íntimo, amigos. Y él se queda en Argentina y él dice, yo nací 2 veces, cuando vine de mi madre y a los 29 años de edad. Y después de los 29 él se casa, tiene 2 hijas, se queda en Argentina y representa a Argentina en 11 años, en 11 Olimpiadas, y vence a los campeones más interesantes del momento. La historia interesante es la cantidad de anécdotas que quedan de este hombre, ¿no? La dimensión que él tuvo, una especie de Víctor Frank del ajedrez. Porque lo que cuenta la hija es lo que era el padre. Y ella cuenta, mi padre era un hombre, era un sobreviviente, era un hombre duro, como me imagino que en el fondo tenía que ser toda esta generación, porque lo que les tocó no fue un pan dulce con achocolatado, sino les tocó realmente una experiencia de crecimiento postraumático. Me gusta mucho ese término. Pero al mismo tiempo era un hombre profundamente tierno y afectuoso. Yo creo que esa combinación de todas estas experiencias
que hay, que existen de lo que es el sufrimiento y sobre todo de la transformación, que yo creo que es tan maravilloso esto que has planteado. A mí me ha encantado mucho, porque en medio de todo, cuando uno hace un análisis de todas las biografías o vida, incluso la propia vida personal, yo encuentro algo, María Elena, que coincido plenamente contigo, y es, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida, por ejemplo, los próximos 24 meses? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Más allá de una casa, lo que tienen casas o de las propiedades materiales, que bueno, son valiosas, pero más allá de eso, porque es lo que encontramos cuando en la pirámide de Maslow, cuando tú cumples tus necesidades básicas y te quedas allí, vemos lo que pasa en muchos países donde ha habido unos altos niveles de nivel económico y social y de bienestar, que muchas veces el bienestar, únicamente el bienestar, no es suficiente, queda ese sentido de, bueno, y ya tengo esto, sino mira los Hollywood, es una fábrica de producir gente con problemas con abuso de droga, bla, 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 cualquier cantidad de conductas que no llegan a lo generativo, a la salud, al bienestar realmente. Y, disculpa, y lo que me conecta a mí con todo esto es lo que tú estás planteando, el para qué. ¿Cuál es el plan de vida que yo estoy desarrollando en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pues así es, qué bueno tener como varios personas que nos inspiran, ¿no? Y que nos hacen ver que eso es real. Y la situación mundial que estamos viviendo nos va a dar también para, y nos está dando para mucho encontrar el para qué, ahora que incluso nos hemos reducido en muchas cosas. ¿Para qué tengo yo esta cantidad de ropa? ¿Para qué yo invertí? ¿Para qué? O sea, si lo importante al final es con quién estoy, con quién me conecto, para quién soy útil, a quién necesito, quién me necesita, cómo pudiera yo aportar, cómo hago para, al final nos quedamos con las preguntas existenciales y con las motivaciones existenciales, ¿no? Yo trato de capitalizar las motivaciones existenciales del que llega con una crisis particular que, insisto, sí está viviendo, ¿no? Entonces, acompaño en el sufrimiento de lo que sí estás viviendo, que es el sufrimiento que no puedes evitar, pero empezamos a valorar quién eres tú. Muchas veces también la gente quiere rescatar algo que era un sueño, que hubiera querido hacer o que hubiera podido hacer, que es el momento de rescatar. Mira, una de las cosas interesantes es qué personas son importantes para ti y tienes tiempo sin comunicarte con ellas, que a lo mejor pueden estar solas en este momento y un simple mensaje tuyo va a hacer que les cambie la perspectiva. Miren, las anécdotas son interesantísimas de me comuniqué con sultanito y además la gente está muy sensible a hacer contestaciones existenciales y a recibir preguntas existenciales. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Cómo has manejado la situación? ¿Y con quién estás? ¿Y qué proyectos tienes? O sea, son conversaciones que en este momento son mucho más naturales que cuando no hay situaciones de dificultad entonces está el caldo de cultivo perfecto para tener conversaciones existenciales que, como esto ha sido tan largo, no pasan desapercibidas. O sea, ya no, porque ya hay cosas y todo el mundo está claro en que hay cosas que están cambiando, hay necesidades que se están revisando, hay movimientos mundiales, transformaciones. Tengo que ver inclusive dónde entro yo en todo esto. O sea, es más fácil hablar existencialmente en este momento y con nuestras personas que nos consultan y con los grupos que trabajamos, porque está la dimensión no ética a flor de piel, porque nos estamos preguntando por el valor de la vida, por el valor de la relación, porque hoy estoy vivo y mañana me da coronavirus y no sé qué va a pasar. Claro. Y entonces, y ni hablar he tenido que trabajar con familias con pérdidas múltiples, sí, donde se murió una mamá, se murió una abuela y se murió un tío. Y te estoy hablando que estos son los hijos, los sobrinos, las hermanas de estos que se han quedado como con las figuras. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo compartimos los roles? Bueno, también, ¿qué hubiera querido el otro que pasara? ¿Cómo hago yo para que ese legado también yo pueda seguir nutriéndolo y haciéndolo de manera creativa y original? Y la gente está dispuesta a reflexionar, porque si no, entonces caigo en el sufrimiento que no puedo manejar cuando no hago reflexión, cuando no apelo por mi dimensión no ética de ¿para qué está pasando esto? ¿Qué tendría yo que poder aportar y aprender de esto? ¿No? Entonces hay que aprovechar definitivamente estos momentos que vivimos. Yo creo que también, siguiéndote, María Elena, hay algo maravilloso, que es el tema del modelaje.
¿Quiénes son mis héroes Ujú, en mi ujú. vida? ¿Quiénes son mis héroes? Yo creo que eso es bien interesante. Y volviendo al centro de Víctor Frank, y después podemos pasar muchas horas hablando de Víctor Frank, es acerca Ujú. de el hecho de que Frank no se quedó en, en la experiencia de ser víctima, Ujú. transformó su sufrimiento en una experiencia poderosa, una experiencia generativa, una experiencia de crecimiento. El hecho de que, ok, me pasó, bueno, sí, porque es que en la vida todos tenemos alta probabilidad de pasar por una experiencia de ser víctimas, parte del viaje, no lo controlamos, pero algo que rescato es la posibilidad de reaccionar y de actuar, y más allá de reaccionar, de transformar lo que me pasa y decidir de ser, efectivamente, como tú lo has planteado, o sea, no soy la experiencia que me ocurrió, tuve la experiencia, pero no soy esa experiencia. Tengo la posibilidad de transformarla y lo vemos en el campo de la concepción de la neuroplasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de transformar. Yo le escuché a Seligman, precisamente en Sydney, Australia, en una conferencia que él dio acá. Algo que me pareció muy interesante, decía, las parejas y las familias, ese es otro tema, las familias que crecen en situaciones de dificultad, de catástrofe. Cuando yo hablo de crecimiento, estoy hablando en el sentido de que enriquecen su experiencia de vida, de apreciación del uno con los otros, donde hay calidad en tiempo y en relación, donde la gente se siente plenamente identificada y se siente plenamente parte de la familia y la familia como una experiencia, como lo planteaba Manuel Barroso, o lo plantea Manuel Barroso en su libro Ser Familia. Y hay algo que él decía que me pareció muy hermoso. Él decía, nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones que, por ejemplo, las parejas que duran muchos años o muchas décadas juntos y las familias que permanecen a lo largo de su ciclo de vida juntos, son familias que tienen también la oportunidad de celebrar. Celebran los pequeños triunfos, celebran los grandes, pero siempre hay una capacidad para celebrar y conversar, que es lo que tú estás planteando. Eso me pareció muy significativo. Mira, te complemento porque definitivamente los marcos conceptuales de comprensión del ser humano a veces vienen de, bueno, uno que es psicólogo, no, esto es más cognitivo-conductual, o esto es más humanista, o esto Ya, viene más o del psicoanálisis, pero al final todos convergen en muchas cosas, ¿no? Y de acuerdo. desde todo lo que es la ciencia del bienestar y la psicología positiva, aparece la palabra resiliencia, y hay algunos autores que trabajan una cosa que para mí es la tapa del frasco, que es cuando tú tienes una experiencia traumática, aprendes de ello, la mejor manera de ponerle una guinda a eso es convertirte en tutor de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Tú tuviste la experiencia de perder un hijo, el sufrimiento de lo que perder un hijo significa, digamos, tener digamos, una tristeza profunda, haber el perdido incluso el sentido de tu vida, pero después dice, bueno, pero tengo otros hijos que atender, o yo quisiera hacer una fundación de niños con cáncer para que también otras familias tuvieran el Claro. acompañamiento. O sea, cuando tú te conviertes en tutor de resiliencia, ¿qué es? Yo voy a acompañar a aquellos que están pasando por el sufrimiento que ya yo pasé, ¿okay? Y que ya yo aprendí y que ya yo, ayudando a otros, le vuelvo a dar sentido a mi vida, me convierto en un tutor de resiliencia. Y era un poco lo que tú hablabas de Víctor Frank. Víctor Frank dice, ya yo pasé por esto, yo también perdí a mi esposa embarazada, a mis padres, o sea, también, o sea, me quedé solo. ¿Qué hago? Ayudo a niños que se quedaron huérfanos, entonces fundo un orfanato donde ayudo a muchísimos niños que quedaron precisamente y le doy sentido a mi vida, pudiendo apoyar a esos niños. Creo una terapia que acompaña a la gente a sufrir, pero a encontrar el sentido de su vida, y por eso puedo ir lidiando con el sufrimiento, irle dando sentido a mi vida. Entonces, Víctor Frank fue un tutor de resiliencia, que su situación traumática y compleja lo ayudó, ¿okay?, a ahora ayudar a personas que están pasando por lo mismo, pero con un impacto tremendo, porque sus acciones, pues, bueno, era un gran estudioso, logró volver nuevamente a la academia. Además, después de hacer todo su proceso, uno de los países del mundo, que yo me enteré después, donde él más hizo formación fue en Italia, se quedó con muchísimos discípulos en Italia, ¿okay?, que es interesante, hay muchos italianos y en varias universidades donde él enseñó logoterapia allí, y el director del Instituto Colombiano de Logoterapia fue alumno de Víctor Frank, estudió 4 años con él.
Imagínate tú, en Europa cuando Víctor Frank enseñaba, entonces interesantísimo porque además tuvo muchos alumnos de muchas partes del mundo que lograron además personalizar, tropicalizar, difundir todos sus planteamientos y, por ejemplo, aquí se trabaja mucho con comunidades de adictos, como te digo, bueno, porque Claro, aquí todavía los temas de adicción son muy complejos, entonces se un trabaja tema. con comunidades de adictos. Entonces, y en otros países se trabaja con la logoterapia desde otras ópticas, pero mira qué interesante cómo este proceso de transformación de Víctor Frank y de ayuda a otros, desde la logoterapia es una búsqueda de sentido, pues desde el planteamiento de la resiliencia es convertirte en tutor de resiliencia para poder evolucionar en el aprendizaje del dolor del trauma. Entonces, bueno, desde muchos marcos de referencia y ahí entonces quedan los héroes, las personas que me inspiran. Si me voy desde Bandura, el aprendizaje vicario, el Claro, aprendizaje de lo que le pasa al otro y me puede ser útil a mí también. claro. Entonces, al final, como te digo, en este tema, yo lo que creo es que es una cosa hermosa para fortalecer al ser humano, y para trabajar transdisciplinariamente. Insisto, aquí los médicos tienen cosas que decir, los sociólogos, los psicólogos, y es cómo manejar este sufrimiento, cómo tocar la dimensión ética, cómo no abandonar lo físico, cómo no abandonar lo psicológico y lo sociológico, cómo no Claro. abandonar todo el tema de las creencias, expectativas que al final generan muchos sufrimientos innecesarios en lo social, pero también cómo nos apoyamos con las redes de apoyo. Bueno, y ahí podemos, como te digo, empezar a hacer muchas mezclas que ayuden a esta comprensión de lo que es el ser humano, pues en todas estas dimensiones, ¿no? Muy riquísima. Ahí, yo recuerdo que Víctor Frank estuvo en Caracas, Venezuela, Yo y, estuve ahí. y ¿cómo fue esa experiencia aprovechando eso? ¿Cómo fue la experiencia de conocer a Víctor Frank? Wow, no sabes, yo como te digo, yo era estudiante de psicología en la Por Universidad supuesto, Central de Venezuela. claro. En ese momento, imagínate tú que nos dicen que Víctor Frank va a venir, nosotros no nos podíamos creer y conseguir aquellas entradas fue todo una cosa, pero logramos ver a Víctor Frank y era como ver a un héroe. Yo me imagino a los niñitos viendo Superman, bueno, igualito estaba yo Claro, viendo a Víctor Frank, yo decía, claro. no puede ser que este señor esté aquí, además dando enseñanzas, siempre con esa necesidad de ayuden al otro, o sea, organicen cosas, sean proactivos, hagan formación, o sea, todo el tiempo era una invitación al hacer, porque si nosotros estábamos ahí también éramos privilegiados y también teníamos la posibilidad y seguro que también habíamos tenido, como tú bien decías, situaciones difíciles, pero teníamos algo de proactividad y podíamos cambiar algunas cosas en nuestra realidad, ¿no? Entonces fue muy hermoso escuchar a Víctor Frank, realmente fue un regalo. Eso me En recuerda ese la hermosa escuela de psicología de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Yo el siempre alma estuve, mater. yo siempre estuve, bueno, mi formación es médico, pero siempre estuve, mi esposa es egresada de la Universidad Central de Venezuela, yo soy de la Universidad de Carabobo, el estado, en una universidad que está en Venezuela, pero siempre estuve enamorado de la facultad de psicología, me pareció tan hermoso lo que se estaba dando y la cantidad de gente, pero impresionante que estuvo allí, que pasó por allí, ha sido una cantera. Bueno, tú eres una prueba de eso, gente que realmente ha generado aportes, pero fantásticos. Sí, Eh, hay mucha gente valiosa. En este momento al profesor Eduardo Santoro, que fue cuando yo estudiaba psicología hace 30 años, él era el director de la escuela y ahora hace 4 años es nuevamente el director de la escuela otra vez y le dieron pues todos los méritos desde la Universidad Metropolitana como profesor emérito, una cosa, y en la misma Universidad Central, la universidad está cumpliendo este año 100 años, ¿ok? Y la escuela de psicología 65. Entonces hubo unos actos preciosos y hace 2 semanas fue el tercer Congreso Venezolano de Psicología que lo organizó la Universidad Católica y aquello fue una cosa hermosa, la cantidad de homenajes a la Universidad Central, a Maravilloso. profesores de la Universidad Central, fue una cosa muy, muy hermosa, donde todos los venezolanos del mundo aportamos para el Congreso, fue una experiencia de reconocimiento de lo que la Universidad Central ha producido, está produciendo y recoge en su seno, que es tan hermoso, desde el campus, profesores, vivencias en el área, una cosa, proyectos, una cosa muy, muy hermosa. De general. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por la experiencia de la conversación, me pareció riquísima, además.
Bueno, Félix, un gusto. Además, cuando me contactaste sabía que esto iba a ser una conversación profunda, hermosa, que ojalá sea motivación para muchos, para seguir profundizando en el comportamiento humano, para seguir integrando el sufrimiento humano como una fuente de enseñanza, como parte de la vida, como aquello que nos permite conectarnos con la dimensión espiritual y no ética que todos tenemos, que nos ayuda a conseguir un sentido y un para qué, y nos ayuda a transformarnos para asumir la nueva realidad que muchos estamos viviendo dentro y fuera de Venezuela, y también para personas de otras nacionalidades que también tienen sus propias realidades y sus propios retos. Entonces, un placer inmenso. Gracias, María Elena, y bueno, hasta el próximo encuentro y cuídate mucho. Gracias. Igual, que estés muy bien, Félix. Hasta luego. Gracias.